Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Saludos. Saludos, mi doctor, muy bien, gracias. A todos mis compañeros también un saludo cordial. Qué bueno, ¿quién trajo el café hoy? ¿Tocaba usted, doctor, ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carmen, Eddie. Buenas tardes, doctor. Nayelín. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno. Por favor, si pudieran ustedes, les decía, si pudieran ustedes activar la cámara. Ok, Carmen, la pantalla, acomódala, por favor. Carlos, Víctor, Viteri, Víctor Pogo. Saludos, doctor, muy buenas tardes. Compañeros, también muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a veces se nos complican las cosas por acá, ¿no? Por la red, por esta vía. Déjenme revisar a ver quién está por aquí. Pedro Molina, Alejandra, Roberto y Rogel. Aquí está. ¿Quién más? Roger, Lía, Carlos, ¿estás allí? Ok, activa la cámara, si eres tan amable. Oliver, saludos. Harry Castane, no te había visto. Buenas tardes. Sí, Javier, ¿estás en la calle? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Sí, estoy un poquito ocupado en este momento, pero sin embargo estoy prestándole atención. Igual a los compañeros, una buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Qué bueno, qué bueno. Ok. Ya, muchachos, el martes pasado tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca del origen de la criminología y abordamos de una manera muy, muy breve, pero también puntual, sobre la escuela clásica protagonizada por César Lombrosi y la escuela positivista, con un rol protagónico de Enrico Ferri. ¿Tuvieron la oportunidad ustedes, la preocupación, yo sé que sí, de investigar un poco acerca de lo que habíamos comentado? Así es, mi doctor. ¿Quién habla? Fernando. Escucho. Sí, había consultado. Acércate, Fernando. Había consultado un poco con relación a Ferri y con relación a Lombrosi. Entonces, había habido algunas clasificaciones que cuando usted me lo diga, lo podría dar la clasificación según la criminología, según Lombroso. Y lo que dice... Fernando, disculpa. Haz un esfuerzo por acercarla a la computadora, porque aparte de verte lejos, te escuchamos un poco muy bajo, de verdad. Ya, ahí será ahí. Ahí escucho mejor. Ya. Le había dicho, doctor y compañeros, que había un poco investigado sobre la clasificación de la criminología según Lombroso. Igual también había hecho un pequeño resumen de lo que Ferri, cómo identifica él la criminología y en y todo su currículum, quién fue Ferri y quién fue Lombroso. Entonces ambos italianos, Ferri miembro del partido también socialista italiano, periodista, escritor político, criminólogo. Entonces él hace algunas definiciones también de la clasificación de delito, así como lo hace el Lombroso con la clasificación, según él, tiene seis ítems de la clasificación de la delincuencia. Maravilloso, maravilloso, estupendo. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, doctor. Bueno, estaba comentando un poco, leyendo un poco lo que están comentando en la clase pasada y bueno,
creo que se aplica un poco, ¿no? La característica de la criminalística se aplica un poco con lo que es la sociedad, ¿no? O sea, muchos definen que el criminal se hace en la sociedad y creo que en parte es algo así, ¿no? Eso es lo que yo Qué opino. bueno, qué bueno. Michelle, danos un aporte. Michelle, perdón. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al resto de mis compañeros. Ya lo habíamos hablado la semana anterior, ¿no? Que hay distintos tipos de criminalísticas, distintas formas, el que nace, el que se hace, y distintos aspectos con los cuales se los podía reconocer, ¿verdad? Maravilloso, estupendo. Karen, Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, sí, definitivamente el perfil de la persona que delinque en este sentido depende, bueno, hay mucha discusión, que si nace, crece, o es una cuestión del ambiente donde se desarrolla, o simplemente, pongamos un ejemplo actualmente lo que está pasando con la pandemia, quizás nunca quiso hacerlo, pero debido a que en este momento hay condiciones de falta que deben cubrir ciertas necesidades, puede ser que la persona nace, pero en definitiva, ¿qué lo motiva? Es lo que vamos a aprender o a recordar aquí en esta clase. Muchas gracias. básicamente has definido la criminología como la ciencia que estudia no el delincuente, sino las acciones que provocaron esa tendencia. Dicho esto, muchachos, iniciamos la actividad de hoy, a pesar de ser 45 minutos, que ya llevamos 10, hablando sobre este tema. ¿Cuáles son los aportes de la criminología hoy? ¿Qué ha obtenido Ecuador hoy de la criminología? Carmen, te escucho. A ver, Ecuador hoy en la criminología, o sea, ¿cómo le digo, doctor? Diciéndolo. En esta época, bueno, los jueces no creo que están ni practicando mucho esto de la investigación de la criminología. Es mi parecer. Bueno. Te estás involucrando en un área, jurisdiccional completamente judicial, bastante amplia. Pero mi pregunta fue la siguiente. A ver. ¿Qué aporte le ha dado la criminología al Ecuador? Ada. Ya. Harry. Mi estimado Adrián. doctor. Hola. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bueno, aclarando que esta es mi primera clase con ustedes, ya que recién el compañero encargado me supo agregar al grupo. Bueno, dentro de bienvenida. Su pregunta, ¿cuál es el avance de la criminología dentro del ámbito jurisdiccional? Dentro del ámbito jurisdiccional estamos diciendo que a través de la criminología se ha llegado a descubrir un poquito más a ciencia cierta los crímenes pasionales a través de las huellas dactilares. Dentro del Departamento de Criminología de la Policía podemos decir que está un poco más especializado el Departamento de la Policía Nacional para descubrir y poder llegar de esta manera un 100% a la persona involucrada en el crimen. Bueno, te fuiste muy adelante, no estábamos hablando de eso, pero tu aporte es bien recibido. Es bien recibido. Mi pregunta fue para todos igual. ¿Cuál ha sido el aporte de la criminología al Ecuador? Creo que no, compañeros, no lo definimos en realidad, porque no creo que se tome mucho en cuenta las opiniones de los peritos en un dictamen de parte de un juez. Háblanos, Michelle, háblanos. Sí. Y permítanos, puede ser que esto suene algo cómico, pero tenemos que reírnos de nuestra propia conducta, que generalmente suele ser impropia cuando nos encontramos dentro del contexto judicial. La pregunta es tácita. ¿Cuál ha sido el aporte de la criminología al derecho en el Ecuador? Lógicamente que la criminología estudia la conducta las causas que provocan la conducta del hombre cuando delinque, el por qué delinque, el cuándo delinque, cuáles son las tendencias, cuál es la personalidad que adopta el criminal, cuál es la caracterización del delincuente, el por qué hablamos de sociedades desde el punto de vista social y que valga la expresión, pero también desde un punto de vista económico, político, familiar, laboral, entre otros. Entonces, ¿qué tipo de aporte ha hecho la criminología al derecho? Acá en Venezuela ha hecho grandes
ha crecido y hemos logrado hacer un buen cuerpo jurisdiccional de orden investigativo bastante loable. Me estoy refiriendo al cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, donde sí se aporta, donde sí se adopta, y se toma muy en serio la figura del perito, Michelle. De hecho, lo tenemos contemplado en nuestra legislación, el Código Orgánico Procesal Penal, en donde la manifestación verbal y la experiencia del perito y del experto es muy tomada en cuenta en términos judiciales, sobre todo al momento de llegar a la fase de juicio. En el Ecuador, ¿cómo está relacionada la criminología? ¿Cuándo la empleamos? Porque no quiero dejar de pensar que solamente se utiliza dentro de lo que es la búsqueda, el proceso investigativo para fortalecer el árbol probatorio cuando tenemos una causa andante, ¿verdad? Sino que quiero estimar que la criminología va mucho más allá del derecho penal. Causa interdisciplinaria. Maravilloso, una ciencia interdisciplinaria, lo habíamos comentado. Háblanos un poco de eso, Harry. Claro que sí, ¿no? Lo estoy pensando yo, ¿no? Hacer una causa, una materia interdisciplinaria, por ejemplo, es parte de llevar estadísticas inclusive, y con respecto al crimen dentro de la sociedad, de nuestra sociedad. La criminología está incluida en todos los aspectos sociales y como tal, yo creo que ha sido objeto de estudio de diferentes tipos, ¿no? Indudablemente, de diferentes tipos. De hecho, tendríamos que tomar en cuenta siempre, voy a expresarlo de esta forma, porque la criminología nos permite evaluar los diferentes aspectos de la criminalidad, dentro de los tantos aportes que podemos apreciar en ellas, el hecho de que podemos establecer con muchísimo respeto, pero también en algunas oportunidades muy alejado de la realidad, las estadísticas criminales, las estadísticas emitidas por organismos públicos con respecto al porcentaje que va en aumento de la delincuencia, hoy por hoy. Comentaba el martes pasado, que Venezuela, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, tiene un 30% de delincuencia actual, lo que establece el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, otras esferas, en algunas oportunidades prefiero creerle más a las redes sociales, que reflejan que el índice de criminalidad aumentó hasta un 70%. En el Ecuador, también había escuchado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 31.1%. El índice de criminalidad se quedó estancado allí, pero las redes sociales dicen lo contrario. Las redes sociales muestran, yo sé que no es un argumento probatorio, entiendo que no es una expresión completamente certera, pero sí se puede tomar en cuenta. Establece que en el Ecuador aumentó hasta en un 69% los índices de criminalidad, y se hace un estudio, la Organización Mundial de la Salud, institución que por supuesto no tiene nada que ver con la delincuencia organizada, no tiene nada que ver con las políticas de criminalidad, con la política de prevención del delito, entre otros, pero sí hace una mención que el efecto pandemia ha generado efectos secundarios que van mucho más allá de una enfermedad patológica, de un contagio. Karen, ¿qué nos puedes aportar? Sí, efectivamente, mire, anteriormente había lo que se llamaba las estadísticas que les llevaba la SPOL en conjunción con la Fiscalía, pero ya eso no se está llevando oportunamente online. Justamente tuve una investigación que hacer al respecto, pero lo que sí le puedo decir es que aquí se han conjugado, inclusive la intervención de parte de los que vienen, de los, por ejemplo, los venezolanos. O sea, hay un poco de factores externos que ha aumentado indudablemente la cuestión del crimen o el delito, porque se da. Y algo grande que yo pienso que es a nivel macro es lo que se llama la economía, porque finalmente, ¿por qué delinque alguien? Porque le falta algo, porque quiere cubrir una necesidad.
Entonces los gobiernos, y hay que decir, el gobierno latinoamericano en forma general, hablamos de Venezuela, Colombia, Perú, Chile, todos los latinoamericanos sufrimos el mismo mal. Nos equivocamos al seleccionar presidente y tenemos gobiernos medios que andan por ahí mismo. Entonces tenemos los mismos males, hay que ser sinceros, ¿no? O sea, el hecho de haber estudiado, de pronto ver lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, tenemos los mismos males, ¿sabes? Somos la misma, digamos, la misma raza, somos los mismos latinos, y eso es lo que pasa. Ahora, a nivel de lo que se llama ya el crimen como tal, yo pienso que Ecuador como tal sí ha avanzado. Porque, por ejemplo, la Fiscalía tiene ya departamentos específicos donde usa la tecnología para hacer rastreos. Ya, bueno, lo que pasa es que inclusive yo creo que aprendió de Venezuela la revisión de las llamadas, las redes sociales, todo eso, el TikTok, todo eso nos están vigilando constantemente. Y es fácil, escúchame bien, es muy fácil rastrear, perseguir y todo lo que se hace. Y la gente no se ha dado cuenta que desde que aquel momento ingresó un correo normal a su teléfono celular y por ahí pone una clave, alguien lo está monitoreando en todo sentido. Encendido o apagado lo monitorean. No se dan cuenta de eso. Entonces, la tecnología, que es el uso constante día a día de todos, hace que seamos rastreados fácilmente. Entonces, la verdad es que los gobiernos pueden descubrir lo que les dé la gana. Y la gente no se da cuenta de eso. Criminología tecnológica. Eso tenemos que tener conciencia, porque toda nuestra información está en la web. Solo es cuestión de buscarla, saberla cómo encontrarla o tener el contacto para solicitarla. Entonces, desde ahí comencemos. El que es el crimen perfecto tiene que saber qué no hacer porque lo van a descubrir. Entonces, imagínense, ¿no? Quien está en esto piensa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Por eso es que ya sabe qué pasa con los políticos nuestros, que cómo nos va dejando el país y qué es lo que hacen, ¿no? En resumen, me parece que así funciona todo y es importante que lo sepamos nosotros, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos para nuestra investigación y, lógicamente, para nuestra defensa, ¿verdad? Así es. Gracias. Wow, bastante, el aporte interesante, ¿no? Menos mal que lo hablas con seguridad, que lo expresas con seguridad, porque si hubieses titubeado, te hubiese puesto en una cornisa, Karen. Doctor, acotando un poco las palabras de la señora que me precede, sinceramente es la realidad lo que ella manifiesta. Pero aparte también, como en el Ecuador se encuentra trabajando con una herramienta que se llama el GPR, Gobierno por Resultados. Entonces, a través de esa herramienta que conjuntamente trabaja con el ECU 911, con otra herramienta que se llama el Mobile Locator. Entonces, con esas herramientas son las cosas que el Ecuador se está manejando y nos investigan a todo el mundo. Nos investigan desde dónde estamos, qué hacemos, todo, especialmente todo. Entonces, yo creo que la criminología está mancomunadamente trabajando con la criminalística. Especialmente, yo le hablo por la situación netamente policial. Criminalística, el laboratorio de criminalística de aquí de la Policía Nacional del Ecuador es algo excepcional que tenemos hoy día. La Fiscalía igual, tiene sus herramientas, tiene todo en todo sentido. Párate ahí, detente ahí, stop, cálmate. Quiero dejar por sentado que lo dicho por Karen, sí, es cierto, es una situación que está presente en todos los países suramericanos. Vamos a hablar únicamente de nuestra esfera, ¿no? De nuestra esfera. Y yo le acoté que estábamos abordando la criminología tecnológica. ¿Tú te estás dando cuenta, Roberto, que en este momento se puede estar registrando la criminología tecnológica en estos audios? Claro que sí. Por supuesto. Es extremadamente fácil. Y simple y llanamente los medios tecnológicos son los que ahora más está utilizando la gente para delinquir. Y es por esta razón que yo le manifiesto y conocedor de estas situaciones. Nosotros sabemos lo que es las triangulaciones de las llamadas telefónicas. Nosotros sabemos toda la situación de Mobile Locator. Sabemos toda la situación de acá sabemos toda la situación de acá de criminalística.
lo que es balística. Ya, cálmate, calma. Balística, demasiada información de ese tipo por una red o una herramienta tecnológica, perdón, una red telemática como esta. Espero que me sepan comprender, ¿no? Doctor, Sí, la verdad perfecto. que sí, Ecuador ha avanzado y el cambio de cultura criminalística que se ha dado es fabuloso, ¿no? Pero en el Consejo de la Judicatura hay una resolución, la 040, donde dice el perito es el asesor del juez. Pero lamentablemente los jueces, ¿no? A pesar que saben, ellos no lo consideran, creen que el perito es cualquier cosa y lo tratan como cualquier cosa, ¿no? Y lamentablemente en el Consejo de la Judicatura ni un pilche carnet de identificación como perito le dan. Y lo peor, que podemos tener las mejores herramientas tecnológicas para la criminología, pero la corrupción es terrible. Descubren muchas cosas que después la pueden tapar y la pueden desviar por el billete y todo se queda en las mismas condiciones. Con tantos medios tecnológicos existentes aquí en el Ecuador y en base a lo que dice mi compañero, en base a los avances de la criminalística que están abordando aquí, no pueden dar con un corrupto, no pueden formular cargos para procesarle por algún acto de corrupción. Les estoy escuchando. Cuidado. Cuidadito. Continuemos con el tema. Continuemos con el tema nomás. Claro, cuidadito porque hablar de criminología antropológica. Ajá, listo. Hablar de criminología antropológica implica descubrir, implica develar, implica escudriñar. Y sí es cierto todo lo que ustedes están comentando. Es totalmente cierto, en Venezuela también sucede. Sin embargo, bajo la óptica y desde la visión de quien les habla, que es abogado ya de experiencia, al igual que ustedes, utilizar las palabras correctas para con este tan delicado tema, porque recuerden que este tipo de actividades son grabadas. De hecho, Michelle, por favor, haz un capture de la imagen para que lo publiques, si eres tan amable, en el grupo. ¿Podrías? De la imagen que ahorita, lo que están hablando. Sí, de ahorita, donde estamos todos. A ver, deme un segundo, por favor. Vale, bueno. Entonces, hablemos siempre en términos sustantivos, muchachos, ¿oyeron? No particularicemos ni individualicemos. ¿Les parece? Así es, porque doctor. el tema se presta para ello y mucho más. Entonces, la criminología, desde el punto de vista antropológico, implica eso, develar, descubrir, manifestar, pero cada manifestación tiene que ser completamente argumentativa. Por eso es que yo estoy muy de la mano y me gusta muchísimo la filosofía o la corriente de pensamiento de Enrico Ferri, quien hablaba acerca de la escuela positivista, apegada a la norma. Sin embargo, también comparto el planteamiento que expone César el Lombroso. Y no quiero dejar de pensar que existen otros protagonistas de la historia criminológica que hacen un aporte completamente relevante en este movimiento. Uno de los grandes protagonistas de la criminología moderna está reflejada en la persona de Fernando, que lo estoy viendo ahorita, de Michelle, que la estoy viendo ahorita, de Karen, que las estoy viendo ahorita, de Carmen y de cada uno de ustedes. Porque cada pensamiento filosófico desde el punto de orden jurídico representa una tendencia de trabajo que fenomenológicamente es completamente relevante y aplaudible dentro de nuestro ámbito. ¿Por qué? Porque su labor, Michelle, su función es la búsqueda de la verdad. Eso usted lo sabe. Eso usted lo sabe, Karen. Eso usted lo sabe, Roberto. Pero ¿cómo buscamos la verdad? ¿Qué camino tenemos que tomar para dirigirnos y encontrarnos con esa verdad? Porque cada uno de nosotros sabe que tenemos dentro del campo legal, tenemos dos verdades completamente distintas, la verdad verdadera y la verdad procesal. Y la verdad verdadera es aquella que no existe dentro de la jurisdicción judicial.
es la procesal, es la argumentativa. Y todo lo que se dice es todo lo que se prueba, y todo lo que se dice se piensa, y lo que se piensa algunas veces se dice. Algunas veces se dice. Entonces, dicho esto, muchachos, quiero hacerles una pregunta a todos por igual. Siéntanse ustedes en la libertad de responder de forma abierta, y si no quieren responderlo, está bien válido. ¿Son ustedes criminales? No, doctor. No. No. Muy bien. Usted no. No. Carlos dice que no. No somos criminales, pero tenemos una conducta criminal por dentro que no aflora siempre o en algún momento sí. Ya hay una oposición. Inconscientemente somos criminales. Oye. No, no somos criminales, pero a veces tenemos que pensar como criminales. Es distinto. Pero no me hace criminal pensar como criminal. Harry, ¿qué estás diciendo, Harry? Que pensar como criminal en busca de algo no me hace criminal. Muy bien. Iriana. Yo puedo pensar, a ver, este tipo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué cometió esto? ¿Qué lo llevó a cometer este asunto? Pero no soy criminal. No es criminal, exactamente. Es que uno para llegar a una determinada investigación hay que pensar como criminal o como delincuente para poder resolver alguna investigación que nos indique. Sigan así, que lo voy a poner en la ventana. Te escucho, Iriana. Ya mismo juego, ahorita comenzó a jugar Uruguay. Termina esta partida y juega Ecuador. Eddie Aparicio, te estoy escuchando. Bueno, fíjense ustedes, la pregunta es simple. La pregunta es completamente simple. ¿Son ustedes criminales? Fernando, ¿eres tú un criminal? Los estoy ubicando directamente en el pensamiento filosófico de Lombroso, en la personalidad del delincuente y la personalidad del criminal, haciendo una clara distinción en todo aquello que abraza la diversidad de criterios de una persona que delinque, mal llamada delincuente, y una persona criminal, porque piensa el hecho, porque con un pensamiento, con un deseo, con una pasión, lo materializa, por supuesto, fracturando la normativa, dejando por sentado y desarrollando su completa oposición a la norma clásica y positivista de la sociedad. Lombroso hace esa mención y nos pregunta a nosotros, ¿somos criminales? Karen dijo abiertamente no. Ella no es criminal. Pero ¿por qué no pensar que está mintiendo? ¿Por qué no pensar que Carmen es una delincuente y no una criminal? Son dos acepciones, son dos términos completamente diferentes. Así es, mi doctor. Yo no soy criminal, pero para eso mismo uno estudia la criminología para poder desde ese punto de vista del estudio, tanto antropológico como sociólogo, como también como la sociología, como una antropología, para poder ver los tipos de delincuencia que existen. Entonces, como decimos también, lo dice Lombroso, los delincuentes se hacen, no nacen como delincuentes. La sociedad les obliga a ser delincuentes por los diferentes, por los momentos que pasan los países. Entonces, hay gente que es obligada a cometer delitos, a hacerse delincuentes. Pero sí también hay que tomar en cuenta lo que dice Lombroso, los tipos de delincuencia, cómo son los delincuentes, cómo uno como estudiado, como preparado puede identificar al delincuente. No podemos ser nosotros delincuentes, pero sí podemos estudiar los varios estilos de delincuencia que existe en la criminalística, en la criminología. También. Muy bien, perfecto. ¿Cambió tu postura, Carmen? ¿Dónde estará Carmen? ¿Se fue? No, aquí estoy, doctor, aquí estoy. ¿Ah? Bueno, sí cambia un poco mi postura, porque el delincuente es la persona que infringe
con la intención de causar daño, pero el criminal tiene que pensarlo, analizarlo, visualizarlo como usted lo dijo y como lo dijo el compañero. ¿Y en qué cambió tu postura? Que sí, puedo pensar como un criminal, pero sin serlo. Lo dijo Carmen. ¿Cuál es el concepto, Carmen, de pensar como un criminal? No entiendo. Sí. Te escuchamos, Carmen. Sí, como somos bipolares. Pensamos bueno, pensamos malo a veces. ¿Cómo le explico? A ver, pensar como un criminal. Si yo tengo a una persona, un cliente, o estoy defendiendo a una persona que le hicieron un atentado, tengo que pensar como la persona que le causó daño a la otra. ¿Para qué? Para poder saber de qué manera, por qué, para qué, lo que utilizó, por qué lo utilizó, o sea, todo eso, ¿sí me entiende? Claro, fíjense ustedes, la pregunta pudiera causar algo de confusión. Es cierto, ¿no? Pero el amigo Lombroso señala los aspectos muy interesantes sobre la personalidad del criminal y la personalidad del delincuente. Cuando hablamos de la personalidad del criminal nos estamos refiriendo básicamente a todos aquellos elementos que están presentes dentro del orden moral. ¿Qué puedo hacer y qué no debo hacer? Hoy, voy a colocar un ejemplo sencillo, hoy en mi país yo veo a muchas familias comiendo de la basura. Hoy, en mi país, veo a muchas familias comiendo de la basura. En algunas oportunidades, camino al lado de ellas y teniendo comida en mis manos, es decir, teniendo una bolsita de harina pan, de pasta, de arroz, de lo que sea, no le doy. Y me siento como un criminal, porque desde el punto de vista moral, de una u otra forma, no estoy cumpliendo con el deber que como nacional, que como patrio debo hacer. Sin embargo, hay otro aspecto de la vida que me obliga a continuar caminando, que yo también soy proveedor de mi casa. Eso me hace un criminal porque sabiendo lo que debo hacer, no lo hago. Es completamente moral, es totalmente ético. Esto es lo que me permite interpretar del pensamiento de Lombroso. Lombroso hizo que el delincuente violenta la norma voluntaria, reitero, voluntaria y premeditadamente. Por eso mi pregunta era muy sencilla. Yo sabía que esto iba a causar un poquito de estrés, ¿no? ¿Eres un criminal o eres un delincuente? En algunas oportunidades he sido un criminal porque no he podido satisfacer las necesidades del pueblo que me necesita. Pero yo soy pueblo. Y estoy seguro que también puede estar pasando allá mismo donde ustedes se encuentran, en Ecuador. Ver una familia comiendo de la basura. O viendo a un niño de 4 años que no tiene conciencia de lo que está haciendo, ingiriendo alimento podrido. Todo esto es el resultado de la mala gestión o de la mala administración pública. Actos criminales, Karen, como tú los habías comentado con anterioridad, actos que nacen desde el mismo seno político. Esto es criminalidad, esto es pensar como criminal. Pero eso no te hace un delincuente. Eso no te hace un delincuente. No sé si me hice explicar, muchachos. Así es, mi doctor, está clarita la situación. Por eso decimos que los gobiernos son los criminales. Muy claro. Porque los gobiernos que tienen que darnos la protección con nuestros propios recursos, se cogen los recursos, se roban y se van y nos desamparan. No les importa que la gente comamos de la calle mientras ellos tengan el bolsillo lleno. Para partir de ahí, hablamos que los gobiernos son los más grandes delincuentes en todo el mundo, creando de ahí lo que viene a llamarse la criminología social. Eso, mi doctor. Maravilloso. Y recordemos algo, ¿no? Que la criminología no solamente estudia las causas del crimen, óigase bien, no solo estudia las causas del crimen, sino que esta también patrocina los diferentes remedios de comportamiento de aquella persona antisocial, busca su recuperación y su reinserción.
Entonces, entendamos con claridad estos conceptos tan importantes, la criminalidad, la delincuencia, la vinculación entre la criminología y estos dos elementos que para ti, Karen, que para ti, Michelle, que para mí, que para Fernando, son completamente necesarios, porque al momento de aflorarlos dentro del contexto legal de orden procesal, va a doler, tiene que doler. Entonces, yo no comparto la filosofía del Lombroso. La sociedad no pare criminales. La sociedad existe por el mismo deseo de existir de parte del hombre, del ser humano, de vivir en convivencia. Sin embargo, la escuela positivista también nos aflora algo sumamente interesante. No podemos vivir sin normas. No podemos vivir sin normas. Al contrario, estamos necesitados de vivir con normas, pero bajo pensamientos completamente abiertos y con libertad de acción, encausados o encuadrados dentro de diferentes protocolos o lineamientos conductuales. Ese es mi punto de vista, muchachos. Karen, ¿qué ibas a intervenir? Sí, a diferencia, por ejemplo, el médico está obligado por medio de su juramento a salvar vidas siempre. En cambio, en derecho, los abogados se pueden escoger o no pueden escoger defender a alguien que sea inocente o culpable. ¿Qué pasaría, les pregunto a ustedes, qué pasaría si simplemente nadie defiende a un criminal como tal? Quizás todos pararían directamente a la cárcel. Entonces, bueno, yo que es cuestión de ética. Mire, ética. ¿Defendemos o no defendemos? ¿Somos o no somos? O sea, yo en ese sentido, yo no exijo mucho al gobierno. Yo creo que la sociedad se conforma de un conjunto de personas. Si cada uno de nosotros dejamos de hacer algo o hacemos algo por esta sociedad, yo creo que el conjunto, el todo, sería mejor. Así que comencemos pidiendo al gobierno, perfecto, pero el cambio comienza por uno. Que somos como abogados. ¿A quién defendemos, por favor? Eso es todo. Gracias. Somos sociedad, formamos parte de la sociedad. No es la Micheli. ética, no es la ética, es el billete. Criterio, muchachos, simplemente criterio. Cada uno de nosotros tiene una postura diferente, sin embargo, todos vamos hacia un bien común. El objetivo siempre será el mismo, el fortalecimiento de una sociedad amante de la justicia, como creo que está bien reflejado en su propia Constitución. Los venezolanos, por naturaleza, dentro del contexto jurídico, solemos ser muy agresivos en nuestra praxis legal. Interpreto por agresividad al hecho de que dentro de los diferentes circuitos judiciales nos atrevemos abiertamente a debatir con el mismo juez, llámese juez de control, juez de intermedia o juez de juicio. ¿Por qué y para qué? Precisamente porque tratamos de evitar lo más que pueda, Carlos, lo más que podamos, este tipo de situación que en muchas oportunidades está presente y en la gran mayoría de las ocasiones está muy visible. El billete, como dices tú. Yo, doctor, buenas tardes. Yo no considero de que sea tan importante, o sea, si bien es cierto es influente el billete, no el dinero, pero existen otras circunstancias en realidad que generan un caos en la sociedad, y para hacerse, como decía un compañero, en realidad yo creo que hay circunstancias que hacen que una persona se orille para cometer un delito, ¿no? Pero si bien es cierto, no es tan influente, porque uno puede tener dinero, o uno puede tener dinero en realidad y puede robar y ser como un ladrón de camisa blanca, como les dicen sutilmente, ¿no? Sutilmente, pero tampoco es que sea tan importante, porque la sociedad mismo es la que genera una pobreza, una pobreza ética en valores. Y... Sí, es cierto. No es lo único que debe tomarse en cuenta, diría yo. Hay otros elementos que forman parte de este círculo. Y es por eso que nuevamente menciona que la criminología no solamente estudia las causas que provocan el delito, sino que también provee de los diferentes remedios para prevenir la ocurrencia de esos delitos. Muchachos, la semana que viene, el martes, hablamos un poco sobre los diferentes métodos de investigación criminológica. Por favor, adéntrense un poco en esto para tener diálogo abierto en este sentido. Me quedan, ¿cuánto? 15 segundos. Lo voy a aprovechar diciéndole que los quiero mucho y que nos vemos el martes. Chao, pues, bendiciones.
todos. Gracias, doctor. Que pase bien. Hasta el martes. Gracias, doctor. Excelente clase. Gracias. Gracias, doctor. Excelente clase, doctor. Doctor. Ya. Bien, buenas tardes.